noches con todos los televidentes. El día de hoy nos encontramos en nuestra primera edición de Hablemos Ya, un espacio diseñado por y para hombres, para que nos cuenten sus experiencias, sus vivencias y aquellos malestares quizás que han estado arrastrando a causa de la masculinidad tradicional. En esta oportunidad nos encontramos con tres queridos compañeros. Buenas noches, mi nombre es Alex Quispe. Me llamo Jesús Espinosa, base 24. Mi nombre es Jonathan Jesús. Increíble. Creo que podríamos iniciar esta sesión haciendo una pregunta muy importante, ¿no? Que es la siguiente. A lo largo de la vida, ¿qué ideas ustedes creen que han escuchado sobre cómo debe actuar, cómo debe de ser un hombre, ¿no? ¿Creen que estas ideas todavía influye o ha influido en la vida de ustedes? ¿Podría repetir la pregunta un poquito? Ya, Claro. El tema del carácter de un hombre, por ejemplo, por mi parte, yo me identifico. Soy una persona sensible, soy una persona muy sentimental, algo que quizás durante este siglo se ha abierto un poco más, cosa que creo que en medio de un entorno tradicional que hemos visto, como es nuestro país o otros lugares, quizás este tema todavía es un tema tabú y quizás no, todavía es un tema que va en avance progresivo, pero va a un paso muy lento todavía. Muchas gracias, Alex. No, en el punto de Alex, digamos, como siempre dicen, los hombres debemos ser fuertes, ¿no? Ante las situaciones. ¿No te has sentido presionado cuando alguien, digamos, en alguna situación, tú te has vuelto muy sensible? O sea, ¿cómo tú te has desenvuelto o alguien te ha dicho algo? Expresar las emociones o querer ser un poco empático con algunas situaciones que existen, tanto que sea con otros hombres o con alguna mujer, o sea, lo ven como que tratando de ridiculizar a la persona, y eso como que ha caído tanto en el estereotipo sexista, machista y patriarcal, que el tema de ya demostrar empatía o inclusive el tema de ser un ser humano y tener un poco de empatía hacia la persona prácticamente ya ha caído en que es ridiculizado, estereotipado, y prácticamente lo han hecho mofa. Así que es un tema que todavía, como dije anteriormente, lo han hecho un tema tabú todavía. Wow, sí. Muy cierto lo que tú dices, Alex. Por ejemplo, me gustaría dar una experiencia. Yo utilizo arete, por ejemplo. Antes utilizaba piercing acá en la nariz. Y recuerdo claramente cómo mi padre me dijo, eso no es de hombre, ¿por qué te lo pones? Hacía como que una burla. Comentarios quizás aislados. No diría que siempre los hacía, pero igual eran frases que causan cierta incomodidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, al menos yo no considero que el llevar un arete o el llevar un piercing sea exclusivo de las mujeres. Es una forma de estética, una forma de expresión que a mí me agrada. Y por ejemplo, contando otra experiencia un poco más, es en las prácticas. Yo dejé de usar el piercing que tenía en mi nariz por el hecho de que creía que iba a trabajar con adultos mayores. Y yo también tenía una especie de estigma hacia la población, como que eran muy tradicionales y todo. Entonces yo preferí quitármelo como para evitar inconvenientes. Total, al final terminé trabajando con niños y adolescentes, y los adultos mayores hasta ahora no los he visto. Pero así ha pasado. ¿Alguien más quiere compartir? Claro, por ejemplo, como dice Vander, su historia de lo que ha pasado, a mí también pasó algo parecido, ¿no? Pero el tema fue con mi padre, pero el tema fue porque yo, bueno, en esa época era adolescente, 16 años, por así decirlo. Yo viví en Mechagra, en Sayán, que era por Lima provincia. Y bueno, había cosas que no podía hacer. Y había gente que tenía experiencia viviendo ahí que sí podía hacerlo. Y eso me puse a llorar en ese momento porque sentí que era muy débil. Y bueno, mi padre decía, no, los hombres no lloran, todo eso. Y eso también creo que me chocó bastante en ese sentido. Porque decía, ¿por qué no puedo afrontar mis emociones yo mismo, estando ahí? Pero creo que mi infancia ha sido difícil en cuanto a tener un padre machista en ese sentido. Y bueno, también al tener una carrera que mayormente es de mujeres, tenía ese estereotipo que lastimosamente una familia tradicional que se debe cambiar, ¿no? Se debe revertir todo este tipo de pensamientos que no ayudan a avanzar como nosotros, como desarrollarnos, ¿no? Como obviamente somos, ¿no? Nuestra identidad propia. Gracias. Bueno, siguiendo con nuestra serie de preguntas que hemos realizado exclusivamente para este programa, tenemos la de las prácticas preprofesionales. Nosotros somos trabajadores sociales. Ajá. Aquí viene otra pregunta. El tema de que la carrera de trabajo social es altamente feminizada. Cuando se lo contaron a sus padres o a sus amigos,
¿Les dijeron algo respecto a que el 90% de las personas que van a esa carrera sean mujeres? Sino por el tema de que cuando vio que a la carrera que yo había postulado, porque yo no, bueno, yo no siempre había podido, o sea, pensaron mis papás, bueno, mi papá más que todo pensaba de que yo estaba yendo a otra carrera que era administración de turismo, y de ahí él pensaba de que turismo también dijo, ay, no, es una carrera de puras mujeres, ¿qué vas a hacer ahí? Cuando me dirige, cuando me iba a ir a trabajo social, digo, oye, tú vas de mal del peor. Y por eso es que hubo cierto estigma de que, oye, ¿por qué te vas a una carrera de puras mujeres? ¿Qué tienes en la cabeza? Y así. Pensaba de que iba a ser niñero o iba simplemente a hacer chocolatadas o eso. Siempre hay una idea negativa también de ese tema de que pienso de que por convivir con mujeres me voy a feminizar o voy a volver mi carácter mucho más débil, y eso es algo que ya tiene que ir progresivamente cambiando esa idea y un estigma que sigue creando que nuestra sociedad no pueda avanzar progresivamente. Claro. Bueno, dentro de mi círculo no hay mucho ese pensamiento, porque también tengo amigas, bueno, tengo una amiga de obstetricia, entonces ahí son casi el 99% mujeres y solamente hay 2 varones. Bueno, me comenta que hay 2 varones, ¿no? Pero no hay esa idea o esa, no sé, esa estigmatización hacia si hay más varones o mujeres. Entonces lo toman normal, no tienen ese tipo de pensamientos. No, bueno, en mi caso, bueno, yo saben que venía de geografía, ¿no? Y hice mi traslado interno. Bueno, la sorpresa era más que todo, bueno, para mi mamá y para mi papá. Mi papá es militar y mi mamá es trabajadora social. Ahí hay unas diferencias bastante grandes entre las dos cosas. Bueno, mi mamá estaba feliz porque sabía que de una forma era lo que yo quería. Pero el problema es que ella aún tenía esa idea de qué iba a pensar mi papá. Como mamá pensaba que mi papá, más que todo, o sea, sabía que me gustaba la carrera y sabía que ella también, como hace trabajo social, sabe que en sí también, en parte, que en la sangre está. Pero bueno, la cosa era mi papá, ¿no? Yo me demoré en decirle a mi papá, después de ingresar de nuevo con mi examen, así un mes después, más que todo, y él le entendió realmente, ¿no? Mi papá cambió bastante, desde antes, su mentalidad de antes a ahora, no sé cómo, pero ha cambiado bastante. Y en ese momento me llenó de alegría porque realmente con mi papá nunca he tenido esa confianza de hablar tampoco tanto, porque yo conviví con mi mamá con puras mujeres, y con mi papá solo le hablaba así nomás, ¿no? Y bueno, no estuvo presente en mi infancia ni en mi adolescencia, pero igual le tengo estima, ¿no? Y ahora sí puedo conversar con él, ¿no? Y me puede entender bastante en ese sentido, ¿no? Y bueno, en mí fue una sorpresa que él esté feliz, que esté estudiando lo que yo quería. Y eso realmente me llenó de felicidad, ¿no? Porque al tener un pensamiento de quién iba a pensar, que mi mamá imponía esa idea, ¿no? Una idea de que mi papá qué iba a pensar todo eso. Y realmente al final fue todo lo contrario, ¿no? Y eso realmente fue algo muy bonito. Muy gratificante ha de haberse sentido en ese momento. ¿Y lloraste cuando te enteraste que tu papá estaba feliz por ti? Salimos al centro de Lima, me acuerdo. Nos vimos por ahí. Fuimos a comer, a conversar un rato, ¿no? Siempre con él hablo de política. Él es de derecha y yo soy de izquierda. Así que sí, bastante diferente. Pero realmente él cuando me habló realmente qué es lo que quería, qué es lo que yo realmente anhelaba, ¿no? Él es como papá, ¿no? Igual si creo que una persona cuando es padre, igual quiere lo mejor para su hijo. Y creo que eso también me llenó de alegría. Lloré también, le conté a mamá que hablé con mi papá, todo eso, y él también estuvo feliz, ¿no? Y aquí estoy. Bienvenido a la carrera de trabajo social. Una bonita carrera. ¡Wow! Y ahora nos ha hablado Jesús de que lloró, pero ¿alguna vez tuvieron vergüenza de llorar? Ya que estamos hablando del tema. ¿Se lo guardaron cuando estaban con sus amigos? ¿Con amigos? No, realmente. Pudiera ser, depende de qué también, porque si es alguna celebración como ahora el mundial, o sea, no, ahí sí lloras. Pero si es algo personal, al menos que alguien toque, digamos, el tema, ahí sí ya te derrumba, ¿no? Entonces depende de la situación. Yo creo también de contexto. Cuando estás muy sensible,
ya no hay forma de que te puedas detener. Claro. Aunque estés donde estés, seas con amigos, amigas, igual, y cuando estás en un momento sensible que necesitas realmente jugar, no hay nada que te detenga. Y me ha pasado muchas veces en ese sentido también. Y con mis amigos también me he desahogado muchas veces cuando mi mamá estaba mal o cosas así, o muchas cosas más, ¿no? Que pueden uno cargar. Y realmente te desahogas y te sientes mejor cuando hay alguien que te escucha. No solo escuchar nomás, se te sientes mejor. Wow, wow, wow. Yo lo que muchas veces escucho es que, por ejemplo, con lo que tú dijiste, Jonathan, ¿no? El hecho de que depende mucho del contexto. Por ejemplo, cuando lloras por el mundial, ya está justificado, ¿no? Así, mi equipo favorito ha ganado, bueno, el equipo que yo apoyo, ¿no? Porque, bueno, Perú es otro tema. Pero, digamos, ¿no? Estoy viendo una película y por ahí me sale una lagrimita, quizás. ¿Ustedes cómo ven en ese aspecto? Que estás viendo una película y te sale una lágrima. Yo creo que inconscientemente, cuando digamos uno está viendo una película triste, no sé, la película de Hachiko, ¿no? Hachiko, sí. Como que inicia una competencia entre los varones de quien llora es menos varón. O sea, inconscientemente, como que entre todos los varones se miran, ¿no? De reojo, quién está llorando. Y si uno llora, ya le empiezan a hacer burlas de situaciones. No, o sea, yo he visto ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, varias películas igual y, claro, se miran de reojo nada más. Solo de reojo. Una especie de competencia. Sí, como si de competencia inconscientemente. Tú has perdido, yo sigo acá todavía. Claro, yo soy más varón o algo así. Más macho. Claro. Claro, bueno, mira, justo también con lo que estaban mencionando, yo también me suelo relacionar más con mujeres, ¿no? Pero las veces en las que he estado con hombres, también he notado eso, de que por lo general tienden a intentar verse entre ellos como más fuertes y a tener que demostrarlos de forma explícita. No sé, es como una especie de carcasa, máscara, protección que se ponen sobre todo cuando están entre ellos, creo. Sí. No sé, wow. Y justo Jonathan, tú que tienes tanto grupo de amigos como de amigas, bueno, el resto todos, ¿no? En general, ¿has notado alguna diferencia en la interacción con ambos? Por ejemplo, ¿tú eres uno cuando estás con tus amigos, eres otro cuando estás con tus amigas, o es lo mismo? O sea, depende. Cuando estoy con amigos sí soy más como que... O sea, no soy tan lisuriento, pero... El contexto. Me suelto más. Entonces, cuando estoy, no sé, con una amiga, tengo que ser... Sí me controlo, por decirlo así. O sea, soy más moderado en la forma de hablar, así. Wow. Claro, depende. ¿Te ha pasado eso, Jeffrey? Más que todo, el cambio más que todo es en los temas, ¿no? En temas de conversación, cositas, ¿no? Creo que tengo un poco de cada cosa. En el sentido de que con las mujeres fuera cosas también que me gustan bastante, o sea, cosas que pasan también ellas. Con los amigos podemos hablar de fútbol, podemos hablar también de cosas de la carrera, diferentes carreras, o cosas también como van el corazón, todo así, ¿no? Lo que cambia es más que todo los temas de conversación, más que, bueno, en mi caso, más que todos los temas de conversación, ¿no? Con una compañía puedes tomar loco, con los amigos puedes tomar cerveza, cosas así, ¿no? Wow. Sí, cosas así también. Chicos, creo que esta edición de ¿Y tú cómo estás? Ha dado por terminado. Les agradezco su presencia. La verdad, estas cosas que ustedes han comentado son valiosas para nosotros y nos da como esa iniciativa, ¿no? De empezar a criticar un poco más el tema de la masculinidad tradicional, la masculinidad tóxica, y que hay un cambio, porque no solamente para otras personas, como las mujeres, etcétera, ¿no? Sino también es para nosotros mismos, ¿sí? Sentirnos mejor, procesar nuestras emociones cuando estamos tristes, ya no quedarnos solamente en ese sentimiento, sino saber que hay espacios, que hay otras personas que nos van a escuchar y que de alguna otra forma nos alivian esa carga. Estoy muy agradecido de que nos hayan acompañado y a ustedes, queridos televidentes, espero que les haya encantado esta primera edición. Quién sabe, capaz en un futuro está la segunda edición con nuestros mismos o con otros participantes, pero siempre poniendo en tela de juicio lo que es ser hombre. Muchas gracias.